¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a nuestro programa de tertulias. Hoy queremos meternos de lleno en el tema de la seguridad ciudadana. Queremos conocer cómo está la situación en la región de Murcia. Saludamos ya a nuestros invitados. Pascual Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Virginia Martínez, candidata por Vox a la Asamblea Regional. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Laura. Juan Francisco Alcaraz, comisario principal jubilado de la Policía Nacional. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Laura, buenas tardes. Y Miriam Guardiola, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas tardes, Laura. Bueno, vamos con este dato. La criminalidad aumentó un 17,6% en la región de Murcia en 2022. ¿La comunidad autónoma se ha convertido en insegura, Virginia? Pues hombre, lo acabas de decir, ¿verdad? Pues sí, más insegura de lo que era antes, sobre todo. Tenemos unos índices de criminalidad bastante altos. Si nos remitimos a las métricas que nos ofrece el INE y el Ministerio del Interior, solo en el 2021 se reportaron casi 60.000 delitos. Esos son muchos delitos, sobre todo aquellos que se refieren a los hurtos, robos con violencia en viviendas, en intimidación, vía pública. Entonces es bastante acertado decir que se vive con más complicación en Murcia, es más, da más miedo salir a la calle. Luego además estamos viendo escenas que jamás hemos visto, escenas de machetazos por las calles, peleas callejeras donde, bueno, es insólito ver esa situación hoy en día. ¿Pascual? Pues, bueno, de alguna manera no, como voy a decir que no, que es una realidad de que la criminalidad a nivel nacional se ha incrementado, pero aparte de los hurtos y todo eso, hay un hecho, si se miran las estadísticas, que llama bastante la atención. Y llama bastante la atención porque el salto cuantitativo que ha pegado ha sido tremendo. Un 72% con respecto al 2019. Estamos hablando de los crímenes, de los delitos de la informática, relativos a la informática. Entonces, pues, claro, ha aumentado, pero no solamente porque los datos que tenemos son relativos al 2019, el periodo del COVID, donde de alguna manera hasta los delitos se retuvieron porque no se podía salir a la calle. Pero esto sí que da que pensar además de no solo de que la criminalidad ha aumentado un 17% aquí en la provincia, que es el reflejo a nivel nacional. Ahora Sario nos lo explicará, nos dará más detalles, pero es que esto guarda relación con algo que ya creo que en el último programa aquí algunos denunciamos en el sentido de la robótica, la informática crea de que ahora estos delitos, que en concreto a nivel de número está, si teníamos en el 2019 antes, en la época antes del COVID, 192.375, a final del 2022 pegó un salto de 336.000 y pico. Claro, aquí esto es un delito que incluso rasga un poco la columna social. Voy a tratar de explicarme. Aunque bueno, si te parece como presentación, paramos y damos pie a otros. Y ahora podemos desarrollar Juan Francisco, el tema. ¿la comunidad autónoma es segura? La comunidad autónoma es bastante segura. No segura, bastante segura. La seguridad es un tema personal, es algo, es una emoción, es una sensación. Uno puede estar rodeado de policías y sentirse inseguro. Entonces, igual que uno puede sentirse esta tarde feliz o desgraciado, sin que haya ningún elemento que lo explique. En este aumento espectacular que da la estadística, las estadísticas hay que saberlas interpretar, es que estamos hablando de 2 años, el 21 y el 22, que es la comparativa, excepcionales. Estamos hablando de una pandemia. La última que hubo fue casi hace 2 siglos. Entonces, ¿cuál es el referente? ¿Nos vamos a la famosa gripe china? A la famosa gripe española, perdón. Ya, el referente del año 2022, la mitad, porque hubo gripe hasta mayo, oficialmente, sería la época prepandemia. Entonces, de la época prepandemia, el 2019, que fue un año normal, lo comparamos con el 2029, el 2022.
tenemos que hacer abstracción de la pandemia. En la pandemia la gente estaba encerrada. La gente no podía salir a la calle. Los delincuentes tampoco. No solo porque estaba la policía para impedírselo, sino que también tenían miedo a contagiarse. O sea, son 2 años muy excepcionales. Entonces, hacerlos todos iguales a mí no me parece adecuado. Yo me iría como técnico al año 2019, que es el último año normal, y lo compararía con el 2022. Yo he hecho esa traslación y sale un 4%. Entonces, que de un año para otro, una región de la envergadura de Murcia, de la región de Murcia, con sus particularidades, pues nos tenemos que plantear si un 4% es señal de seguridad o inseguridad. Eso ya pertenece al ámbito privado. Desde el Partido Popular hemos denunciado el aumento de delincuencia, no en la región de Murcia, en toda España. Es una realidad. Por poner algunos ejemplos, en la región de Murcia y en concreto violencia e intimidación, robos con violencia e intimidación han crecido un 45% más respecto del año anterior. Es una auténtica barbaridad, a razón de 5 robos diarios con violencia o intimidación. Cuando nosotros desde el Partido Popular reclamamos al delegado del Gobierno, que es quien tenía las competencias, el señor Vélez, que ahora se presenta a las elecciones autonómicas, y reclamamos más seguridad y más dotación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que por cierto, vaya todos mis respetos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque necesitan más recursos humanos, más recursos materiales. Pedimos, como decíamos, más dotación al entonces delegado del Gobierno del Partido Socialista, el señor Vélez, y nos tachó de alarmistas. Es que éramos alarmistas porque esa delincuencia no existía. Bueno, pues los datos del Ministerio nos dicen que hay un 45% más de robos con violencia e intimidación. Eso es una auténtica barbaridad. Pero más delincuencia todavía va a haber si seguimos dictando leyes por parte del Gobierno de España, Partido Socialista y Podemos, leyes, por ejemplo, que amparan a los ocupas, a los delincuentes, o leyes como la ley del solo sí es sí, que dejan en la calle o que rebajan las penas de los delincuentes, o la mal llamada ley de seguridad ciudadana, que en realidad es una ley de inseguridad ciudadana que ampara a los delincuentes y desprotege precisamente a quienes nos protegen, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía y guardia civil. ¿Hay suficientes policías en la comunidad? Pues yo creo que si vemos, o sea, extrapolando lo que estamos diciendo, el problema en sí no solo es la falta de respeto y autoridad que se le ha quitado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que debían tener muchos más medios y tenían que tener todo ese respeto y la autoridad que tenían antes. Pero el problema en sí no solo es la falta de los medios, sino también las leyes que están generando que sea más sencillo delinquir que ponerse a trabajar. O sea, lo que no puede haber es recompensa para todos aquellos que delinquen, es decir, uno delinque y apenas pasa nada, porque se está eliminando casi el delito. Es decir, hoy en día te entras en una vivienda y ya no es delito entrar en una vivienda. Hoy en día haces un pequeño hurto y tampoco cuenta, puedes llegar hasta 500 o 400 pequeños hurtos y no entras en la cárcel todavía. Entonces, ¿que podemos poner más policía? Naturalmente que podemos poner más policía, pero lo que habría que mirar son las causas de esos delitos, lo que habría que mirar es la legislación. Lo que tenemos que enfocar los esfuerzos es en evitar el delito, no solo luego en intentar subsanarlo, en intentar coger a aquella persona que ha realizado el delito. Entonces es muy importante el endurecimiento de penas, el que el delito no sea gratis, no salga gratis, el que se dé otra vez la autoridad y el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el que se reduzca la inmigración ilegal descontrolada y el que se controle también el tema de drogas. O sea, no puede ser que las drogas hoy en día sean algo gracioso, algo que está de moda tomarlas. No, hombre, si tenemos tanto cuidado en proteger a todos aquellos que conducen y hacemos chequeos de alcoholemia, como debe ser para todo aquel que conduce, pues lo mismo tiene que ser para cualquiera persona que pueda utilizar drogas en la calle también. Entonces, endurecimiento de penas es lo más importante y luego fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, restablecimiento de la autoridad. Pascual, ¿se ven policías por la calle? Sí, se ven policías. Lo que pasa es que a tenor de lo que los policías o los cuerpos en general de seguridad del Estado se manifiestan, faltan, van agobiados de trabajo, y ya no solamente que vayan agobiados de trabajo, sino inclusive, como acaba de denunciar las dos personas que han hablado antes que yo, de alguna manera es que se les ha perdido la autoridad, se les ha quitado la autoridad. Y entonces, pues no es lo mismo,
el que alguien, bueno, pues pague las culpas. Ya vamos a hablar a nivel de detalle el tema de los ocupas, que esto ya es denigrante, eso no pasa nada más que en España, En España pasa eso nada más. Somos tan permisibles y tan buenas personas, entre comillas, que aquí los únicos, parece que se legisla solamente para el delincuente, y esa es la realidad. Porque habla Virginia de endurecimiento de penas. Yo creo que con las mismas penas, si se llevaran a efecto, no hace falta endurecer más. Si es que están quitando esas penas, por ejemplo, todas estas penas que hemos dicho antes, o que por lo menos han asomado un poco, bueno, y algo que no he visto acá todavía. Aquí hay alguien que comete un gravísimo delito, como es atentar contra la propiedad del Estado. Bueno, pues se van adaptando las leyes en consonancia con el interés político, malversación, y ya lo decíamos cierta vez, creo que si cuando tú ves que a los iconos principales, el espejo donde tú tienes que mirarte, pues se le consiente todo, el pequeño, el que no tiene nada que perder, pues anchas Castilla, vamos para adelante. Exactamente, de ahí el endurecimiento de las penas. Si cuando uno entra en una casa tuviera que entrar en la cárcel en vez de simplemente tener una pequeña multa que luego no va a pagar porque se va a considerar que no tiene dinero, al final no hay pena, al final es un regalo el que tú puedas entrar en una casa, encima el propietario te va a dar dinero para que te vayas, o sea, es un incentivo. Sí, pero mira, Virginia, fíjate qué trampa, qué semántica hay aquí en esto. Aquí todo el mundo alude a lo mismo. Todas las personas tenemos derechos a una vivienda digna. Por ahí por donde viene el tema nos ocupa. Artículo 47 de la Constitución. Todas las personas tenemos derecho a una vivienda digna. Pero todas las personas, la responsabilidad que la tienen los poderes del Estado. Exacto. No la tiene el ciudadano que con su esfuerzo ha ido recopilando, pues no sé, como las hormiguitas, para cuando pinten bastos tener un patrimonio donde poder subsistir o porque sencillamente, porque en vez de tener el dinero en el banco, lo tiene invertido. Pues no, señor, ahora mismo la última ley, un poco que viene a dar pie a la inseguridad de la que se trata hoy el programa, lo último que se ha legislado es una serie de recovecos en contra del propietario y para facilitar la labor al ocupa. Vamos, es indignante, pero es que además si esto nos comparamos, no sé, siempre aquí hemos dicho que España es diferente, pero siempre nos hemos mirado en las naciones que nos rodean. Bueno, pues en ninguna nación de las que nos rodean, ni tan siquiera de las más lejanas, existe de que llegue una persona y le pegue una patada a la puerta y diga esto es mía, esto es mi propiedad, y que haya que darle una serie de recovecos. ¿Para qué queremos las penas? La pena, endurecer las penas, si al final sacan penas, más penas, repenas, otras repenas, son 24 meses lo que tiene una persona de media, una persona que ha sido robada, que han atentado contra sus derechos. ¿De qué sirve? Si las hubiera ya se van a cabo. Vete y hazlo en Francia. Esto mismo, ahí mismo, lo tenemos ahí mismo, vete y hazlo en Francia. Bueno, señor, en España somos tan generosos o tan contemplativos. Yo creo que tenemos complejo. Yo creo que tenemos complejo de demócratas. Y queremos ser más papistas que el Papa. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo creo, Pascual, que no es que tengamos ese complejo, es que hemos sido tomados por la izquierda. La izquierda que ha traído unas leyes que son más permisivas con el delincuente que con aquel que realmente es un honrado ciudadano que se gana su dinero e invierte, como has dicho tú. O sea, aquí lo que hemos tenido ha sido un viraje hacia la izquierda donde lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y ya hemos perdido el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Entonces premiamos al delincuente y acosamos a impuestos y acosamos a multas al honrado ciudadano. Y de eso tenemos que hacer un viraje total, y es lo que donde Vox propone que se haga un viraje total al sentido común y al raciocinio. Virginia, eso son sensaciones. Pero es que no son sensaciones, los 60.000 delitos que se han reportado. ¿Sí? No es sensación cuando yo salgo de mi casa y veo que el coche tiene la puerta abierta porque han entrado en mi coche, no es una sensación. Tampoco es una sensación cuando andas por la calle y te tiran de la cadena, no es una sensación, es una realidad. O aquella persona que ha sido violada. ¿Cómo vas a decir que son sensaciones? Virginia, está claro es una realidad. Está claro, si me dejas hablar.
está claro que delinquir no puede salir gratis, eso estamos todos de acuerdo, delinquir no puede salir gratis ni debe salir gratis. También es cierto que tenemos leyes como las que he indicado anteriormente que lo que hacen es ser más permisivos con los delincuentes. Dícese la ley de vivienda que ampara a los ocupas ilegales, la ley del solo sí es sí, que ha favorecido a los delincuentes rebajando penas, incluso dejando que delincuentes salieran a la calle, o como la ley de inseguridad ciudadana que lo que hace realmente es ponerle la alfombra roja a los delincuentes y desproteger a aquellos que nos protegen, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero yo creo que hay que ser en esto también muy racional. Yo no hablo de populismo, de vamos a endurecer todas las penas, vamos a ser también con sentido común. Es decir, por supuesto que el Partido Popular ha propuesto que se desalojen 24 horas a los ocupas, pero yo creo que es muy fácil tender a los populismos de vamos a endurecerlo todo. Yo soy jurista y he estado también en el Parlamento. Legislar tiene que hacerse con muchísimo sentido común. Por supuesto que hay que endurecer, pero hay que ver dónde se endurece. Lo primero es cumplir la ley, como bien decía Pascual, cumple la ley, que por ejemplo la Constitución está para preservar el derecho de la propiedad privada, y en función de ello cumplir la ley. ¿Qué hacen los jueces? Pues que se ejecute la ley y que se haga cumplir la ley, y nuestro deber, si cada poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial hace su función, se hará correctamente. Por supuesto que no podemos permitir leyes como estas que amparan a los delincuentes, pero tampoco caer en el populismo extremo de decir vamos a endurecerlo todo porque sí. Habrá que ver qué medidas, por ejemplo, por supuesto, la ocupación ilegal, que es preocupante y que en la región de Murcia ha crecido en el año pasado 600 ocupaciones ilegales, 600 familias para las cuales es un drama que hayan ocupado su vivienda, una vivienda que con tantísimo esfuerzo y trabajo han ganado con su trabajo, con su esfuerzo, y sin embargo ahora está ocupada y no tienen herramientas jurídicas para que esa persona se desaloje. Esto es una auténtica barbaridad, y lo que tenemos que hacer es leyes que protejan al propietario de esa vivienda, por supuesto, con desalojo exprés, y sentarnos, y cuando haya que endurecer las penas, por supuesto que endurecerlas, Virginia, pero no caer en el populismo extremo, vamos a endurecer todas las penas, porque, claro, yo creo porque que no es real. Llevamos ya varios años de PSOE y PP, que al final entre unos y otros, unos por su complejo y los otros porque viran hacia la izquierda para intentar ayudar a aquellos delincuentes, y los otros por su complejo de ay, no seamos, tenemos que ser diferentes, al final lo que creamos son 60.000 delitos que se han apuntado, pero bueno, todos los delitos que todavía no han salido, de aquellas personas que dicen es que voy a tardar más en denunciar que lo que va a tardar el señor en salir de la comisaría. Entonces, entre unos y otros, que ya lo hemos visto, si es que llevamos toda la vida cambiando entre PP y PSOE, y al final esto no se soluciona. Como ves, las cifras lo que dicen es que vamos a más. O sea, realmente lo que hay que hacer es utilizar en sentido común. En ningún momento nadie ha dicho endurecer todo lo que hay que endurecer, no, lo que hay que hacer es evitar los robos, lo que hay que hacer es evitar la ocupación, lo que hay que hacer es hacer unas leyes que protejan al honrado ciudadano contra el delincuente, que no salga gratis delinquir, que no sea más sencillo delinquir. Entonces dejémonos de cobardías y hagamos las cosas, porque las personas que nos van a votar, nos van a votar sobre todo para ver acciones sobre nosotros. De nada sirve si hay leyes si luego no se cumplen y se hacen cumplir. Por ejemplo, si hay leyes, pero luego vemos cómo el gobierno de España del Partido Socialista indulta a los delincuentes, o incluso reforma el Código Penal a la carta, ad nominem, es decir, ad hoc, redactada, dictada por los delincuentes y con carácter retroactivo, estos delincuentes ven beneficiadas sus penas. Caes en la trampa, Virginia, porque aunque haya leyes, hay que cumplirlas. Por eso decía que hay que cumplirlas, porque si haces leyes, endureces, y por otro lado el gobierno de España indulta o bien reforma para que beneficiar a los delincuentes, de nada sirve. Entonces, lo primero es el respeto a la ley, al orden, a nuestra Constitución, y respetar, tener un gobierno de España que respete las normas. Y esto, yo creo que el Partido Popular, si es un partido que se caracteriza, es por respetar las normas, por respetar la ley, por respetar el orden constitucional. Creo que en Vox estamos en el mismo respeto, eso no cabe duda, simplemente que hay que que tenemos que tomar las responsabilidades que nos va a dar el pueblo. O sea, nosotros tenemos que ser responsables con las acciones que tomamos, y tenemos que ayudar a las personas que son honradas y que están trabajando para labrarse una vida mejor. No podemos evitar esa responsabilidad. Juan Francisco quería apuntar algo. Sí, es que estamos en términos nacionales. Claro. El debate es la región de Murcia. No he escuchado nada de la región de Murcia. Ya, si fuera elecciones generales, que lo serán en diciembre, pues entramos por ahí, pero ahora decir que la ocupación, la comunidad autónoma, por ejemplo, en Vigor, que es del PP,
pues ha hecho lo único que puede hacer, crear una oficina para ayudar, porque no le corresponde elegirla. Cuando Vox forme gobierno en la región de Murcia, no podrá ir más lejos. No podrá evitar que un coche sea atacado, ni a que a una señora le quiten el... O sea, vamos a centrarnos en lo que queremos hablar, que es, en la región de Murcia, ¿cómo estamos? Claro. Bien, mal, regular, ¿cómo estamos? A Pues eso estamos vamos. peor de lo que estábamos hace un año. Pero te lo está diciendo Juan, Entonces, las competencias autonómicas son las que son. No tenemos Exactamente, competencias. las Por eso competen- decía antes Laura que nosotros desde el Partido Popular reclamamos al delegado del gobierno en su momento, que era Pepe Vélez, el señor Vélez, que es quien tiene competencias, el gobierno de España, quien tiene competencias en materia de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y ahí que el debate Disculpa se que un haya momento, ido al nivel nacional, obviamente, debe por de eso, ir. porque las leyes que son las que causan estos delitos son las que están a nivel entonces nacional, pero a hablamos- nivel provincial, obviamente, claro que se pueden hacer cosas. Pero tú, ¿qué harías Y aquí es a nivel más autonómico, Virginia? recursos, ¿Qué harías a nivel autonómico? más recursos a ¿Pero la qué harías? policía, más dotación a la... Pero te lo estoy diciendo, Pero más tú no puedes dotación, dotar, eso es, más corresponde a las recursos humanos para intentar Pero eso corresponde paliar. al gobierno de España. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, reducir el IBI. Pero A te estamos- todos te aquellos que estamos les hayan diciendo a nivel ocupado la autonómico, vivienda, ¿qué harías? podemos quitar el IBI para empezar. Me- Pero me desde viene- Vox, me ¿qué viene a la harías a nivel cabeza- autonómico? Rápidamente, Pascual, A nivel tenemos que acabar con Me esta viene a la primera cabeza parte. una imagen idílica que rompería un poco la tendencia tuya mía que han entrado aquí las dos personas que están hablando. ¿Os acordáis? Bueno, las jóvenes no, pero seguramente que aquí el amigo y yo sí nos acordamos, cuando la puerta de la casa estaba abierta y estábamos sentados aquí, no hace falta irnos al resto de España, aquí mismo, en tu pueblo, en el mío, en Murcia, y hablamos en la calle, y no hablamos de seguridad, ¿no? hablamos con una campechanería, hablamos bien y todo pasaba, pero ahora estamos en otro campo. La cuestión de la seguridad, yo creo también, Juan Francisco, de que no es aunque sea un aspecto también un poco subjetivo, pero hay que atenernos a los datos, a la realidad, y la realidad es que si ha habido 600 ocupaciones en Murcia, 600 ocupaciones en Murcia, bueno, y eso es porque vamos a parcelar, tal y como de alguna manera han señalado, nuestro territorio, que es al final es el que nos importa. Y espero que las dos representantes de aquí, de dos partidos que se les ve con genio, con juventud y belleza, se tiene que decirlo, pues que a la hora de la verdad muerdan por defender, como la Jesulín esta por Meandrita mate, pues algo así, que por Murcia maten simbólicamente. Pero digo yo, lo cierto y verdad es que eso está ahí. Lo cierto y verdad es que una persona no tiene la seguridad de invertir en lo que le dé la gana, como he dicho antes, en comprarse una vivienda, porque una vivienda no siempre es recreo. Que la gente dice, no, cuidado, porque es que el tratamiento que también se le da a la justicia a la primera vivienda, a la segunda es distinta. En la segunda vivienda ya es más lazo, ya la ley es más laxa, casi se consiente más al delincuente. Y volvemos a repetir lo de antes. Oiga, que el artículo 47 de la Constitución habla de vivienda digna a todo el mundo, pero no vivienda digna que lo pague el vecino, sino que lo pague el Estado. Los vecinos, que somos nosotros, pagamos nuestros impuestos. Pagamos nuestros impuestos para seguridad, para estar a gusto, para estar conforme, para criar a nuestros hijos, para vivir. Pues, así nos vamos confundiendo y crean alguien que el artículo 47 de la Constitución es para el que tiene dos que reparta uno. Cuidado, claro, eso es mientras que yo tenga dos. Entonces, si yo tengo que repartir, es distinto. Esto entra en la misma tendencia que ya se habló aquí en este plato. Acaba Pascual, que estamos fuera de tiempo. En la pérdida de valores tan atroz que hay en la sociedad. Eso es, yo creo que es el reflejo de todo. Y la inseguridad, como no podía ser de menos, inseguridad ciudadana, inseguridad para invertir, inseguridad en la crianza de los hijos, ya. Pero vamos a ver, señores míos, señoras y señores, ¿ustedes creen que cuando dice que los hijos no son del matrimonio, que son del Estado, qué seguridad de padre está usted dando? Pascual, perdona, pero seguimos en términos nacionales. Pero si es que nosotros formamos parte de un trocito de la nación, Pero otro somos día, el reflejo, queramos o no queramos, de la nación, otro, aunque seamos región, la murciana. Ahora seguimos debatiendo, pero tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida volvemos.
Bien, estamos de vuelta, hablamos de inseguridad ciudadana, seguimos hablando de este tema. Os pregunto, ¿cuál es la población más segura de la región de Murcia? Juan Francisco. La más segura, se van a llevar una sorpresa, pero no tenemos que ir a la sensación, a la opinión, tenemos que ir al dato. O sea, nos guste o nos disguste. La población más segura de la región de Murcia en el año 2022, Caravaca de la Cruz. Entonces, ¿qué pasa? No es Cartagena, no es Murcia, no son los grandes núcleos, ¿no? Ahí tenemos que acudir a las estadísticas. Y hay otra cosa que es poderosísimo, el dato, y es los lugares donde ha bajado la delincuencia. Los lugares donde ha bajado la delincuencia es donde más inmigrantes hay. Y no es un invento mío. Vamos al dato. Hay dos. O sea que la inmigración ilegal no es sinónimo de delincuencia. No, los datos están ahí, son públicos, que los cojan. Vox no piensa lo mismo, ¿no? Bueno, a ver, yo si me preguntas qué población es la más segura, yo diría que los delincuentes, la verdad. Son los que más seguros están en esta región y en cualquier otra región porque son los que tienen las leyes a favor. Pero si quieres que empecemos a dividir lo que son españoles de no españoles, como ha dicho nuestro compañero, los datos están aquí. Los datos dicen que el 28% de los crímenes están cometidos por aquellas personas que no son españolas, siendo estas personas solo el 14%. Entonces los datos no concuerdan con lo que ha dicho nuestro compañero, es decir, el 14% comete el 28% de los delitos, que sería el doble de lo que uno esperaría, que el 14% cometiera el 14% de los delitos, como mucho, ¿no? Entonces estas son las estadísticas, pero de verdad que si a mí me preguntas cuál es la población más segura, los delincuentes, sin duda alguna. Y tenemos que cambiar eso para que los delincuentes no piensen que España es un paraíso de la delincuencia. Pascual. Bueno, pues no tengo datos y hablar a voleo de qué población es la más segura, ahí sí que podríamos entrar, en este caso a nivel subjetivo, ¿qué me parece a mí? Yo creo que al contrario, con respecto a lo que ha dicho nuestro compañero, Juan Francisco, con respecto de que allá, sin criminalizar la inmigración, ¿no? Pero es un hecho, según el informe del Consejo del Poder Judicial, que efectivamente con un 28% de los delitos que se cometen, lo cometen personas que no son de España. Y eso es un hecho. ¿Que por qué? Pues quizás porque las circunstancias personales de cada uno inciden en ello. Las personas tienen que comer. Y eso no quiere decir de que simplemente todo aquel que quiera comer tiene que robar, no. Pero es un hecho que la inmigración ilegal, por eso sería conveniente de que la inmigración fuese legal, que tuviesen todos sus derechos. Estos que entran a España, que tuviesen todos sus derechos y todas sus obligaciones. Pero si una persona entra ilegal, desgraciadamente para ella, y desgraciadamente para los españoles, no nos engañamos, siempre hay quien se aprovecha de la situación que tiene esa persona. Pues para darle trabajo ilegal, para ofrecer, en fin, cosas ahí que están en el subsuelo, que es difícil de erradicar, difícil. Juan Francisco. Pero está claro que el 28%, según un informe del Poder Judicial, lo cometen las personas que no son españolas. Y el otro 72%, ¿quién lo comete? Pero bueno, si que estás hablando de un 10 o un 2% con respecto a 46 millones de habitantes. No, estamos hablando abismal. De la incidencia de la delincuencia en la inmigración, o viceversa. Está así de claro. El 28% de los presos de España son inmigrantes. ¿Y el 72% de dónde son? Pero es que nos estamos yendo a la pregunta. La pregunta es cuál es la población más segura y en este caso es que está claro, es que son todos aquellos que delinquen. Incluyen a todos, aquellos que son españoles y aquellos que no son españoles. Pero bueno, es que si tenemos encima que importar crimen, pues hijo, mejor no lo hagamos. Pero es que no existe. Mejor evitemos la inmigración ilegal, que además es un drama para todas aquellas personas que tienen que venir de ilegales. Como opción política, Vox está en esa línea. Yo no se la voy a rebatir, como opción política. Yo voy al dato. Y el dato es, en la región de Murcia, las dos ciudades más pobladas de inmigrantes son Mazarrón y Torre Pacheco.
de las 18 ciudades que hay en la región de Murcia, son las 2 únicas que han bajado la delincuencia. A ver, ¿cómo lo explica Vox? Pero si es que esto no hay que explicar, las no métricas se explica, dicen las que hay cosas no un se explican. 28% de delincuentes llevado a cabo por el 14% de la Sí, población. y el 72% Nadie está intentando Vamos a escuchar la criminalizar, valoración de simplemente se Miriam están Guardiola. utilizando unos datos que dicen eso, no es, es simplemente el dato que puede matar el relato, simplemente es 28% efectuado por un 14% de la población. Claro, y un 72% Pero además, que entremos te en el, lleva al 68% pero entremos en de el los drama presos. de la inmigración ilegal, de todas aquellas personas que son abusadas porque no tienen los derechos que No tendría es una cierto persona que entra, que la en España inmigración con es todos igual a sus derechos, como ha delincuencia. dicho No nuestro es cierto. compañero. Es una opción de Vox, que me parece muy bien, pero no es un dato cierto. Si los extranjeros... Del INE, estos datos que te he dado son No, del la INE, ¿eh? interpretación que hace Vox, que No es distinto. interpretación, son datos. 28% por el 14% de la población, son datos. No es una interpretación. Miriam, vamos a escucharte. Decía Winston Churchill que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y que no va a cambiar de tema. Entonces yo creo que los fanatismos, los radicalismos no son. Toda la vida, como toda la vida, ni nada es blanco, ni nada es negro. Hay muchos matices en la vida y en todo. Y efectivamente hay delincuencia. Hay delincuencia en la región, está aumentando el porcentaje en diversos municipios. La tendencia generalizada es que sube la delincuencia en la región y en España. Pero vayamos también a las soluciones. Tenemos un problema, como decía el compañero Juan Francisco, ¿qué podemos hacer a nivel autonómico? Hemos pedido más recursos humanos y materiales al Gobierno de España porque es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional estén mejor dotados. También podemos hablar de la plantilla de la Policía Local, que eso es otro tema también de distinta competencia y también hay que reforzarla, por supuesto, porque recordemos, barrio a barrio, pedanía a pedanía, calle a calle, el problema está en las calles más cercanas y también las competencias más cercanas de los ayuntamientos. En las competencias y administraciones más pequeñas que también tienen responsabilidad en el que se puede hablar de cámaras de vigilancia en puntos conflictivos o de mayor iluminación en las calles o incluso de puntos de, digamos, de información o de acogimiento a personas que estén en la calle. Yo creo que es importante centrarnos en las soluciones. Ya hemos visto que tenemos un problema generalizado, estamos todos de acuerdo. El porcentaje puede variar en los municipios o en las ciudades, pero tenemos que decíamos, no es de la región de Murcia, es generalizado en toda España y ahí están los datos del Ministerio. Bien, tenemos un problema, vamos a la solución. Y como decía el compañero, hay competencias que serán del Estado, hay competencias que corresponden al Gobierno de España y hay competencias que se pueden hacer bien desde los municipios o de la comunidad autónoma. Centrémonos en eso porque realmente los ciudadanos dicen, bueno, los políticos ya están discutiendo de sus cosas y lo que queremos son soluciones. Y tienen razón y quieren soluciones y quieren que los políticos les demos soluciones. ¿Cómo? Pues a nivel, el Gobierno de España tendrá que hacer leyes en el que no se amparen a los delincuentes, en el que no se abaraten las penas, en el que no se rebajen las penas y en el que el ciudadano no tenga esa percepción, esa sensación que decía Pascual o Juanfran de que está inseguro o que se siente inseguro o que sienta que el delincuente está amparado. Eso también es importante y por supuesto a nivel regional dar todas las facilidades y todas las cuestiones que sean necesarias para que los ciudadanos se sientan seguros. Que es una de las cosas que más valoran los ciudadanos, sentirse protegidos, sentirse seguros. Es curioso, Pero especialmente en esta región, que es una región rural, donde tenemos agricultores, ganaderos que están aislados de los centros más poblados y ahí es donde más refuerzo se necesita para que la seguridad llegue a todas estas zonas. Fíjate, Virginia, que es curioso, me voy a enlazar junto con lo que acabas de decir, porque es curioso que estamos hablando de temas muy concretos, por supuesto, estoy con Juan Francisco, que hablar de inmigración no es hablar de delincuencia, eso es obvio, no hace falta, yo creo que no hace falta aclararlo, pero bueno, aún así se aclara, no hace falta aclarar de que hablar de delincuencia no es hablar de inmigración. No. Lo que pasa es que si se controla la inmigración ilegal, la ilegal, si es que la ilegal es perjudicial para todos, ni cotizan, ni reciben, ni nada de eso, pero bueno, es que el tema en sí, aunque sea un tema a nivel global, pero claro, si lo parcelamos a nuestra tierra, a Murcia, lo cierto y verdad es que el problema que más ha aumentado espectacularmente es la cibercriminalidad. Y no hablamos de ello. No hablamos de ello, por ejemplo, que los grandes estamentos, la cibercriminalidad que le afecta al aparato del Estado murciano. O la banca. Siempre le pondré murciano para que circunscribirme un poco al tema. Es un tema general. Que estamos hablando de
336.000 delitos en el año 22, con respecto, como bien has dicho, en parcelar a partir del año 19 para atrás, porque hay 2 años ahí que están, no estamos todos muertos, pero 2 años muertos de datos por aquello de la excepcionalidad. Pero nos estamos dando cuenta donde tenemos un gravísimo problema que nos han creado a los ciudadanos. Ahí sí que deberíamos de clamar la atención de nuestros 2 representantes aquí, o de quien sea que nos esté viendo allí, porque nos están obligando a eso, y los listos nos invaden. La banca, tú ahora mismo una persona mayor no puede ir a la banca a sacar su dinero, su paguica, porque no sabe. Pues, todo eso se está llevando a los términos de la cibercriminalidad, con lo cual están aumentando los golpes que no saben. Estamos hablando de seguridad, Esto es un tema, pero que es muy peliagudo de seguridad. Pero, Pascual, como la sociedad misma que se transforma, el derecho también se adapta a las circunstancias de una sociedad que se va transformando. Obviamente, hace 10, 20 años no teníamos la revolución digital que tenemos hoy en día, incluso durante la pandemia ha hecho que crezcamos en términos de digitalización casi un 20%. Está claro, Miriam, pero como estamos señalando dónde están los puntos, señalemos el punto donde están incidiendo. No nos podemos apear del progreso, pero esto no es nuevo. Este es un punto muy Pascual, mira, la memoria anual de Fiscalía cada año, y esto desde hace 6-7 años, va en aumento la ciberdelincuencia. El phishing, estafas digitales, revelación de delitos informáticos, sobre todo estafas. El phishing y la estafa, que está regulada ya en el Código Penal, como no puede ser de otra forma, solo que ahora se comete con otros medios telemáticos o digitales distintos, pero no deja de ser una estafa que está regulada en el Código Penal y que como tal se persigue. La dificultad está en la persecución, que necesita de una especialización muy importante en policía judicial y demás, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pero, repito, es una manifestación más de la sociedad que estamos viviendo cambiante, que es mucho más digitalizada y que como consecuencia de ello se cometen también delitos por vía informática y tenemos que actuar. El incremento que está manifestando Miriam se da en la estadística esta tan sorprendente que tenemos, por extraordinaria, se da en la ciberdelincuencia. O sea, el delito que más ha subido en esa estadística es la ciberdelincuencia. Entonces, ¿por qué ha subido eso? ¿Por qué ha subido eso? Pues un poco en la línea que yo apuntaba antes, porque hemos estado más tiempo en casa. Y luego los delitos que no existían, por ejemplo el sexting, el 197.7 del Código Penal, el stalking, que es el 173 ter del Código Penal, stalking, ciberacoso, ciberbullying, es decir, una serie de delitos, algunos ya existían, como la estafa, estafas digitales, que se adaptan a los medios, la comisión del delito, y otros que han surgido nuevos, por ejemplo el stalking es el acoso reiterado en redes, o por ejemplo el sexting, que es el 197.7, que es la cesión inconsentida, la cesión de imágenes íntimas de carácter personal sin el consentimiento de la víctima, ¿no? Yo creo que esto es la realidad de una sociedad cambiante y realmente tenemos que actuar en consecuencia, y realmente esto es importante porque, como decíamos, va en aumento, pero a un aumento a niveles desproporcionados. 72% en concreto, según el informe del Consejo de Poder Judicial, ha aumentado los delitos la ciberdelincuencia. Cibernéticos. Respecto a la pre-pandemia, el 149%. Sí, una barbaridad. Sí. Como bien apunta Miriam, la sociedad se transforma, ahí aparecen nuevos delitos, y es lo que preocupa mucho a la policía, la tendencia. La tendencia, es decir, ¿hacia dónde vamos? Vamos a una delincuencia internacional. O sea, los autores de esa... No están en España, es que es además de persecución muy complicada, es muy complejo, a pesar de que hay tratados internacionales de cooperación internacional entre jueces, pero es complejo la detección para la policía judicial, es complejo luego el seguimiento y luego es complejo imponer las penas porque muchos de los delincuentes no se encuentran en España, pero las víctimas son españoles. Sí, entonces es muy complejo. Y además en este caso las personas que más lo sufren son las más vulnerables, que suelen ser aquellas personas que no saben utilizar la tecnología, que puedan ser, bueno, pues personas un poco más mayores, suelen ser los más vulnerables a estos ataques. Por lo tanto, importantísima la protección a esos colectivos. Mayores, por supuesto, pero sobre todo los más jóvenes.
que son los que ahora mismo consumen muchísimo más internet, redes sociales, y son para mí incluso también más vulnerables, igual que los mayores, pero sobre todo los jóvenes están teniendo muchísimos casos de delitos en internet por el uso desmedido que se hace. Es curioso, sí, esto, suelen ser aquellos que tienen distintos. tanta prisa en que evolucionemos, porque evoluciona la sociedad, porque no podemos perder el tren del progreso, dicen, pues es curioso el por qué no se ponen a la par a prever las consecuencias de ese progreso, porque de alguna manera lo dejan al bus de lo que pase y siempre van legislando, siempre se van poniendo detrás, a ver qué pasa, a ver qué suene. Mientras tanto, la sociedad, sobre todo la más vulnerable, como acaban de dejar de manifiesto, es quien paga las consecuencias. Es curioso, esas otras serían de las peticiones a hacer a nuestros políticos en estas campañas que tan risueños, todos con sonrisa profident, se anuncian, pues eso, que vayan previendo de que estamos hasta las narices el pueblo llano, de que nos pisoteen y que nos defiendan de estos ataques que vienen de fuera, de muy lejos, creo que están muy lejos, más para allá de los Pirineos, todo esto. Pues claro, pero eso ya lo podían haber previsto antes, que el dar cancha blanca, el centralizar la banca, muy bueno, eso está muy bien, nos lo dice Europa y está muy bien, el quitar al trabajador del medio, eso está perfecto, cotizante está, pero y el tema de los delitos, de todo ese entramado que estamos hablando, ¿por qué no se ha previsto algo a la vez? Es muy difícil. Nos quedamos sin tiempo, os pido un titular, Juan Francisco. La región de Murcia es segura. Lo dicen los datos, no lo dicen las impresiones. Vamos a coger una referencia para que mi opinión no sea una sensación. En la región de Murcia está un 4%, 4 puntos por debajo de la media nacional. Es lo habitual. Murcia siempre ha sido una región segura. Siempre. Porque tenemos que compararla con alguien. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, nuestros hermanos hispanoamericanos cuando vienen aquí y como referente. Dice, he vuelto a casa esta noche con mi reloj. Sí. Y con mi tableta. Sí. Y con mi móvil. Eso los españoles no lo valoramos, porque lo tenemos. Porque somos un país seguro. Miriam y las Guardiola, cifras están ahí. tu titular. El Partido Popular es un partido que da seguridad a los ciudadanos. Todas las encuestas nos dicen que los ciudadanos confían en el Partido Popular, protegemos, cuidamos a los ciudadanos y esto es lo que necesitamos, dando seguridad a los ciudadanos. Por eso el próximo 28 de mayo yo pido una mayoría necesaria, una mayoría solvente y contundente para dar a los ciudadanos esa seguridad que necesitan y que se merecen. Virginia, titular. Sí, yo creo que desde Vox para lo que vamos a trabajar es para hacer efectivo que la cultura del esfuerzo se premie contra la cultura de premiar a los delincuentes. Nosotros vamos a enforzar y a reforzar que aquellos que sean ciudadanos honestos y trabajadores puedan vivir en tranquilidad y aquellos que vienen a delinquir o que sean delincuentes aquí no tengan esa seguridad de vida que tienen hoy en día. Entonces, por eso para el 28 de mayo pedimos que todo aquel que vaya a votar lo haga en conciencia y votando aquella fuerza política que mejor le represente y con la que más segura se sienta. Pascual, rápidamente. Pues yo, como no tengo mensaje político que decir, yo me limitaría a la petición que haría de una persona que va por la calle, que precisamente, como tenemos aquí dos representantes hoy, pues decirle de que... Bueno, en realidad es una cosa, en el tema del lenguaje tengo un lío que tal. Un escritor no puede decir eso. Se puede decir de diversas maneras. Representante. Pero bueno, a lo que estábamos en el tema de la seguridad. No te lo permito aquí, Pascual. El lenguaje inclusivo no lo permito. No, exacto, aquí no, ya has visto que no se permite. Sí. Pero bueno, digo que a lo que iba. Lo cierto y verdad es que la sensación que tenemos algunos ciudadanos es que estamos seguros, pero menos. Nos gustaría estar más. Entonces, el que venga una persona, el que salga por ahí con su pareja o él solo, y retorne con su reloj, no lo tenemos que tomar como un triunfo, lo tenemos que tomar dentro de los términos de la normalidad, porque en otro caso nos pasaríamos
a los americanos el plan esto, a la asociación del rifle, y ya hemos cargado, y si te arribas te pega un meneo que te cagas. No, creo que entonces todas esas cuestiones de ir con el reloj y tal, que si es que para eso, es que vamos a ver, ¿para qué pagamos los impuestos, entre otras cosas? Para los bienes sociales, para tener nuestra seguridad y todo eso. Con lo cual, la seguridad tenemos, pero a mí me gustaría todavía más seguridad. Bueno, pues dicho queda, Pascual Fernández, escritor, un placer, gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Virginia Martínez, candidata de Vox a la Asamblea Regional, un placer, gracias. Muchas gracias, Laura, ha sido un placer. Juan Francisco Alcaraz, comisario principal jubilado de la Policía Nacional, un placer, como siempre, gracias. Y Miriam Guardiola, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, un placer, gracias por acompañarnos. Y gracias también a ustedes por estar ahí. Hasta mañana.